¿Qué tal? Estamos en Cadem Online, en su programa Info Cadem Online, y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que me parece que se nos va a presentar a muchos y tendremos que tomar la decisión. ¿Pago nómina o pago impuestos? No es una alternativa que quisiéramos tomar, pero sin embargo en muchos de los casos va a ser nuestra realidad. Quédese con nosotros, por favor. Bien, pues estamos en este programa de temas fiscales, financieros, contables, jurídicos y como siempre nuestro panel, la contadora Sandra Cuevas, el contador, ya te volví contador, el licenciado Felipe Dionisio, platicando estos temas y hoy tenemos un tema que yo creo que va a ser importante platicar porque más allá de ser una decisión que tengamos que tomar en un ámbito ético, en un ámbito jurídico, es una decisión que vamos a tener que tomar en un momento dado, muchas empresas, en el plano de los hechos, en los eventos, porque esto va a llegar a pasar. ¿Pago nómina o pago impuestos? ¿Cómo es esta controversia, Sandra? ¿Cómo llegamos a este punto donde tenemos que decidir? Muchas empresas van a tener que decidir si pagan impuestos o pagan nómina. Exacto. ¿Qué estamos viendo en la realidad del país y en general yo creo que a nivel mundial? Nos estamos encontrando con que las empresas se ven imposibilitadas de realizar sus actividades de manera normal, pero tenemos también esa responsabilidad laboral con el colaborador y en México en específico tenemos incluso casi impuesta esa obligación, ¿no? Pero tenemos la presentación de la Declaración Anual de Personas Morales, la Anual de Personas Físicas, y muchos empiezan a poner en la balanza qué es prioridad, ¿no? Porque si bien ya puedes tener tú la reserva para enterar esos impuestos de manera anual, el cierre fue en diciembre, bueno, la situación y el panorama ha cambiado en estos Sí, meses. quizá no hayamos pagado todavía el importe de la declaración anual si es que correspondió, pero ya tenemos el 17 el pago provisional, junto con el pago de otras contribuciones como las que corresponden a la Seguridad Social, Infonavit. Hay una serie de pagos que tenemos que hacer y me parece, y esa es una percepción personal, y salvo que ustedes opinen diferente, y me gustaría escucharlo, que nuestro gobierno no ha estado a la altura. O sea, escuchamos al gobierno de Canadá y a pesar de que está en el mismo hemisferio que nosotros, medidas de un país de primer mundo, y podríamos hablar de la situación económica, pero después escuchamos medidas en el gobierno de El Salvador y de otros países que no tienen las posibilidades que nosotros y vemos que se apoya a la empresa. ¿Qué deberíamos esperar, Felipe, de nuestro gobierno para evitar colocarnos en esta circunstancia? ¿Pago impuestos, pago nómina o incumplo una de las dos? ¿Qué deberíamos esperar? Pues bueno, creo que en esta situación deberemos esperar del gobierno algún tipo de reacción de forma inmediata ante esta situación, la situación que viven por lo general las empresas. Es un tema reiterado, no es el hecho de que en este momento no se quiera, en este caso, apoyar como tal, ser solidarios, pero sí debe tomarse en cuenta que las empresas están soportando, van a soportar una carga bastante fuerte el tema de pagar impuestos o pagar nómina. Escuchaba también en algunos diálogos que son referente a principalmente gente que está en el gobierno igual, al gabinete del presidente, y manifestaban una situación, decían, bueno, es que al final del día el tema de los impuestos es un tema que es 2019, no es que no los hayas generado, ¿no? Debes de considerarlos y los tienes que pagar para 2020. Entonces decían, digo, no lo considero de esa forma, pero decían, entonces no es que no los tengas que pagar, para que a lo mejor pides algún tipo de prórroga o por qué estás pidiendo algo si tú de antemano sabías que lo tienes que pagar. Yo creo que lo que se les está olvidando es que estamos ante una situación, ante una contingencia o en este caso emergencia sanitaria y entonces está escapando de nuestras manos. Pero creo que mucha gente o más bien gente en el gobierno lo está viendo de esa forma en el tema en que ya estaba, se tienen que pagar y obviamente eso para contribuir al gasto público, Sí, ¿no? Que y en un desconocimiento parcial del tema, porque pues ya habíamos hecho pagos provisionales, ¿no? O sea, no es que estemos queriendo no pagar ahorita nada, sino que ya había pagos provisionales. Ese financiamiento ya se había dado. Pero hoy las demás obligaciones, Sandra, ¿cómo hacemos frente? ¿Qué ha pasado en otros gobiernos? ¿Qué pediríamos a nuestro gobierno que hiciera por nosotros?
¿Qué podemos hacer? Pediríamos apoyo, que es lo que se está esperando por parte de los empresarios y en general de todos los contribuyentes, no empresarios, vamos a decir profesionistas, personas físicas, o todos estamos esperando beneficios, ¿no? Un apoyo, así como se pretende apoyar a la parte del pueblo, como se menciona, también el contribuyente quiere ese apoyo. Si bien decimos no dejar de pagar, no quizá que nos condonen o algo así, pero sí medidas que sean de apoyo como pagar en parcialidades, incluso hay peticiones por ahí y el gobierno pues simplemente no actúa, ¿no? Como que ignora todas esas peticiones, no dice sí, tampoco dice no, pero simplemente no tenemos a la fecha nada que nos deje clara esta parte de beneficio hacia los contribuyentes. ¿Pero puede hacerlo o está imposibilitado? Porque uno de los ejes de la parte tributaria que plasmó el Ejecutivo en sus políticas en sus políticas monetarias, en sus políticas fiscales, fue vamos a eliminar la condonación de impuestos. ¿Lo imposibilita, Felipe? ¿Tú crees que está imposibilitado de darnos algún beneficio a los contribuyentes? Yo creo que no. Creo que como reitera la contadora, creo que se espera en este caso que el gobierno tome una acción, que tome medidas realmente para atender esta situación. No es una situación realmente muy grave. También yo creo que no está imposibilitado porque lo que se está pidiendo, como dice la contadora, no es el no pagar impuestos, la condonación principalmente, pero sí a lo mejor un estímulo que en este caso apoye al contribuyente para que pueda realmente cumplir con sus obligaciones. Entonces, imposibilitado no está. Y también creo que se está malinterpretando lo que los contribuyentes, y no solamente personas morales, también personas físicas, están pidiendo. Creo que es algo ¿Cuál es la incorrecto. limitación constitucional? ¿Cuál es la limitación de lo que ya no puede hacer el Ejecutivo, precisamente por todas esas manifestaciones que en alguna ocasión hizo? Bueno, hay que recordar que en marzo, precisamente de este año, el 6 de marzo, en este caso se hizo la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la reforma del artículo 28. Entonces, básicamente lo que se ha prohibido son las exenciones, en este caso para los contribuyentes como tal, ¿no? Exenciones y ¿qué más? Exenciones y condonaciones. Y condonaciones, pero ¿condonaciones de qué? Porque ese es un punto creo que es importante. ¿Qué es lo que está prohibido condonar? Condonar como tal sería el no pagar el impuesto. Impuestos, ¿no? O sea, el no cumplir con la obligación principal, básicamente. Pero, por ejemplo, yo hoy pienso, y es un punto que quiero dejar aquí en la mesa antes de que vayamos al primer corte, yo pienso, está prohibido condonar impuestos, y ese es un tema que después discutiremos. A mí me parece que incluso eso no necesariamente es malo, una condonación, pero dice condonar impuestos. Pero si lo eleváramos al rango de contribuciones, Sandra, ¿qué contemplan las contribuciones? Y con eso vamos a dejarlo y lo seguimos platicando después del corte. ¿Qué contemplan las contribuciones? Serían esas cargas sociales que hoy tiene que pagar el patrón, el impuesto sobre nóminas que también y que están por vencerse. Me refiero como contribución dentro de los conceptos que contempla el código, más allá del impuesto nada más, ¿no? Son impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mujeres, pero lo que está prohibido son los impuestos. Vamos a platicar de esto regresando del corte, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando. Nómina o impuesto, es una decisión muy difícil, no estamos dando la elección, pero estamos platicando de alternativas que pudiera tener el empresario. Vamos al corte y regresamos.
Regresamos para seguir platicando, pago impuestos, pago nómina, qué puedo hacer para evitarme problemas con el gobierno, para evitarme problemas con los trabajadores. Y estábamos platicando de esa imposición o ese cambio que se da constitucionalmente en el artículo 28, en donde dice ya no más exenciones, ya no más condonaciones, técnicamente, ya no más condonaciones de impuestos, técnicamente el lenguaje jurídico nos da posibilidades. El Ejecutivo ya no puede condonarnos los impuestos, pero platicamos antes de irnos al corte, pero contribuciones como concepto amplio. Contribuciones como concepto amplio, pues son estos los impuestos, las contribuciones de mejoras, derechos, aprovechamientos. Entonces, Bueno, aprovechamientos salen del ámbito, ¿no? Aportaciones de seguridad social. y entonces se hace más amplio, ¿no? El término ya como tal Y de lo que está prohibido contribuciones. son los impuestos. Y entonces vemos que derechos, que en algunos casos incluso están reservados a las entidades federativas, a los municipios, algunos conceptos de derechos, aportaciones de seguridad social, no están contemplados en esta prohibición constitucional de condonación. Y nos encontramos con que algunas entidades federativas e incluso algunos municipios que tienen pocos ingresos ya dijeron, yo voy a renunciar a la mitad de lo que cobro por recolectar la basura. Algunas entidades federativas voy a renunciar a los derechos por el uso y aprovechamiento del agua, algunos parcialmente a multas, a cargos. O sea, ha habido esfuerzos locales, pero a nivel federación no encontramos que el Estado nos dé más que obligaciones. ¿Qué estímulos pediríamos al gobierno, Felipe, particularmente? ¿Qué podríamos pedirle? Bueno, aquí hay que considerar que efectivamente, como lo comentamos, el artículo 28 refiere a esa situación. El tema es que contemplado en los diversos ordenamientos aún no está, de hecho el Código Fiscal de la Federación todavía lo refiere así como tal, entonces estaba esa disyuntiva, ¿no? Entre, bueno, la Constitución al final del día, ya con la reforma, ya marca en este caso que ya no se pueden hacer las condonaciones y las exenciones, pero el Código todavía lo marca, entonces yo creo que en algún momento, digo, más allá de esa situación, va a estar el tema como en el tal. tema de la prelación de jerarquías, la Constitución. Si existiera una antinomia, pues la ley más nueva deroga la anterior, pero el código sigue contemplando en el artículo 39 la posibilidad de que haya estímulos fiscales. O sea, si estuviera en nuestra potestad pedirle al Estado, y digo, más que nuestra potestad, si además tuviéramos la posibilidad de que nos escuchara, ya ni siquiera que nos diera la razón, ¿qué le pediríamos? ¿Cuotas de seguridad social? ¿Qué le pediríamos al Estado? Yo creo que tal vez una prórroga en el pago, en este caso, de las contribuciones, hablando de forma general, para que no exista una afectación como tal de forma directa. Recordemos que ahora tenemos, en este caso, una emergencia sanitaria, pero ¿qué va a pasar después? A lo mejor después, si no tenemos una prórroga, puede ser que salgamos este mes o el siguiente, pero a lo mejor qué pasa con el tercero. Si juntamos realmente todo lo que tenemos que pagar por las contribuciones, pues prácticamente muchas empresas van a quebrar y es lo que realmente se está viendo. Entonces, una posibilidad sería a lo mejor una prórroga en el pago como de forma general de las contribuciones, ¿no? Sería a lo mejor una medida en este Un caso, diferimiento, ¿no? No pago ahorita, los pagos provisionales, quítame los pagos provisionales. No sé en esta crisis quién vaya a ganar, quién vaya a tener utilidades. Seguramente habrá empresas que por su giro, por sus características, les haya venido de forma ideal el concepto. Digo, no en términos humanos, en términos financieros. Hay empresas que como en toda crisis van a verse beneficiadas, pero el resto y la generalidad difícilmente van a tener utilidades. A lo mejor una petición sería, no por disposición de ley, no por disposición reglamentaria, quítame pagos provisionales, yo pensaría en eso. Pensaría en este caso, doctor, si hablamos de hacer esa cartita a los Reyes Magos, yo pensaría incluso esos sueldos que hoy o ese pago que hoy me estás casi obligando a realizar, tómalos a cuenta incluso de como disminuirlos a cuenta del impuesto, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Crédito fiscal, que podría ser el caso, ¿no? Es un estímulo. Yo creo que pensando, yo creo que pues, siempre se ha dicho que el petróleo es de los mexicanos, o bueno, hoy vemos que el precio de la gasolina ha bajado por condiciones internacionales. Yo soy de los que estoy convencido que el gobierno ha intervenido poco en esa baja de la gasolina, pero pues, conservamos también la energía eléctrica en una buena parte, aunque sea una empresa paraestatal, pero una contemplación en las cuotas de energía eléctrica que hoy se van a incrementar en todo el país, todo el mundo Por está en esa su conexión casa. remota. Yo creo que tendría que haber ahí un apoyo, ¿no? Que en otros países ha ocurrido, el internet se va a convertir Como el agua dentro de la casa, ¿no? No va a haber hogar
o por lo menos donde exista un trabajador formal que no tenga internet en su casa, dadas las circunstancias que estamos Hay por ahí viviendo. tratados, Felipe, tú que estás más inmerso en la parte jurídica, que dicen que el internet incluso es un derecho fundamental, ¿no? En ese reconocimiento en tratados. Sí, porque básicamente se entiende, se supone que es para el completo desarrollo en este caso de las personas. Entonces, y también como un medio de acceso, en este caso, a la información, porque actualmente ya el tema como tal de únicamente ver la televisión, etcétera, etcétera, sobre todo ante estas situaciones, ha quedado rebasado y ha hecho mucho más allá. Entonces, es una parte en este caso fundamental para el desarrollo y también para el acceso a la propia información, en este caso, en estos tiempos, más ante una emergencia como esta, ¿no? Es uno de los temas, ¿no? Hoy dice, bueno, la empresa va a tratar de subsistir desde casa con actividades que va a tener que llevar a cabo el trabajador desde su sede, desde su hogar, en beneficio de la empresa, pero la empresa va a tener que estar conectada de alguna forma, la empresa que pueda operar en estos términos, y entonces viene el Internet. Y decíamos en el planteamiento inicial del programa, pago nómina, pago impuestos, pero no son los únicos gastos, pago servicios telefónicos, pago Internet, que es toda una gama mucho más amplia, ¿no? Entonces, el día que yo tenga que elegir pago nómina, pago impuestos, pago Internet, de repente va a llegar un momento en que digo, pues sí, tendré que pagar nómina e impuestos, pero si no pago Internet, se acabó la conexión y se acabó el negocio, ¿no? Que a lo mejor es algo que tendríamos que platicar también con el Estado, ¿no? Por ahí dijo López Obrador en alguna de sus charlas, ¿no? Si hasta Slim va a pagar la nómina, pues a lo mejor una de las peticiones sería nada más no nos quites el Internet, que en otros países se ha dado, ¿no? ¿Qué hacemos entonces si no se da esa prórroga? Si no se da esa posibilidad de que, bueno, conserva la nómina, ayuda a tus trabajadores y después vemos qué hacemos. ¿Qué alternativas encuentran ustedes? Pues como tal, más allá de eso, yo creo que deberían en este caso, más allá de que ya se solicitó, yo esperaría que realmente el gobierno tomara acción en esta parte, que hay diferentes, en este caso, situaciones, también diferentes cosas que puede hacer, como lo que comenta el tema del internet, a lo mejor, en este caso, a lo mejor también para apoyar, digo, viéndonos una parte de solidaridad, también el home office, que necesitamos en este caso de los medios de comunicación, como es el internet, el teléfono, pues también a lo mejor que también intervenga también ahí el Estado, pueda realmente pensar en esta situación como realmente lo comenta. Yo esperaría que intervenga. Podemos, como dice la contadora, pedir y solicitar, pero realmente es que si no lo hace de esa forma, pues muy poca probabilidad vamos a tener un beneficio como tal o un estímulo de cierta manera, ¿no? Yo creo que hay que pronunciarnos en ese sentido, hay que levantar la voz, hay que hacer que más gente conozca esta problemática a la que se enfrentan las empresas, así que vamos a seguir platicando este tema porque vienen más obligaciones, viene el reparto de utilidades de los que tuvieron esa fortuna el año pasado, así que vamos a seguir platicando este tema. ¿Pagamos nómina o pagamos impuesto? Vamos a seguir platicando después del corte. Muchas gracias por acompañarnos. En CADEM Consultores somos profesionales en consultoría y capacitación empresarial, especializados en acompañar a los negocios en México a enfrentar las vicisitudes que representa el escenario político, económico y normativo. En alianza con Sergio Sánchez y Asociados, Contadores Públicos y Asesores, CFRH Consultores, Contadores Públicos y CLER, Consultoría Legal Especializada, hemos diseñado un modelo de cumplimiento normativo. Nuestro proyecto está formulado y desarrollado por expertos consultores empresariales en el ámbito nacional e internacional, teniendo como objetivo principal prevenir riesgos que puedan desencadenar problemas penales en ámbitos fiscal, financiero, contable, laboral administrativo y control interno, protección en materia de propiedad intelectual, cumplimiento de NOMS, entre otros. Es por eso que generamos un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades de su empresa, permitiéndonos apoyarle para alejarlo de estos riesgos y contingencias, y al mismo tiempo coayudar a alcanzar sus objetivos empresariales. En CADEM Consultores estamos a sus órdenes. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos y por haberse quedado después del corte.
y estamos platicando, ¿pago la nómina o pago mis impuestos? Y dijimos impuestos como pudimos o como debimos haber dicho contribuciones, porque el concepto es mucho más amplio. Las obligaciones que se le vienen al empresario no cesan, la relación laboral no termina, aunque hemos visto cosas y hemos visto situaciones donde la empresa cierra, en donde la empresa termina y no cesan sus obligaciones aún así. ¿Qué hacemos, Sandra? Porque siguen las obligaciones laborales. Digo, más allá de esta nómina que tendremos que pagar durante todo el mes de abril, viene mayo, no sabemos en mayo qué va a ocurrir, pero en mayo las empresas que generaron utilidades van a tener que, utilidades en 2019 van a tener que hacer un reparto en mayo. Platícanos un poco de esta obligación y de cómo se viene. Sí, las empresas que en el mejor de los casos hayan presentado su declaración anual en marzo tienen esos 60 días para hacer el pago de esas utilidades, las que afortunadamente hayan cerrado así 2019. Tampoco los exime, a la fecha no hay nada. El gobierno está en posibilidades de hacerlo, si bien ya, como analizamos el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, hay ciertas cosas que están prohibidas. Sin embargo, el Ejecutivo puede emitir una disposición de manera general para, ya sea para dar esos estímulos que se esperan o para hacer esa condonación parcial o incluso otorgar ese pago en parcialidades del que hemos hablado. En posibilidades, el Estado se encuentra en posibilidades de hacerlo. El tema es que lo haga, ¿no? Y aquí el tema es que, por ejemplo, hablando de utilidades, es un derecho laboral, no es un concepto salarial porque incluso la ley no lo contempla como tal, pero sí hay un derecho laboral ahí creado, que estrictamente tendría que existir en términos de flujo, Felipe, y por ahí el 33 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, incluido este del reparto de utilidades. Llegamos a esa fecha, vamos a llegar a esa fecha irremediablemente y yo creo que la economía va a tener un comportamiento del cual nadie puede predecir nada. Y nos vamos a enfrentar a esta circunstancia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones tendríamos que ir haciendo a las empresas que se van a encontrar en esta situación? Aquí es un tema también importante porque ya pasamos, digamos, a otro concepto, ¿no? Ya pasamos del pagar impuestos, pagar nómina, ahora también pagar, en este caso, reparto de utilidades, ¿no? Como tal, más las demás contribuciones, ¿no? IMSS, Infonavit, entonces ya es un cúmulo ya de más obligaciones que en este caso la empresa tiene que soportar en su momento. Bien es cierto que no se puede hacer la renuncia a los derechos conforme refiere el artículo 33, pues es decir, podemos llegar a un convenio con los trabajadores en su momento, pero no así, o sería inválido incluso aunque pusiéramos nosotros alguna estipulación, en este caso, para que ellos renunciaran como tal a un derecho que tienen los trabajadores en este caso, como es el reparto de utilidades. Entonces, una situación como esa, creo que aún está contemplada, debería de, a lo mejor tal vez no sé, de prorrogarse una situación así. El tema es, ahora ya no me enfrento únicamente a pagar nómina, a lo mejor rebasa mis 30 días y a lo mejor después no sé qué vaya a ocurrir en este caso, tal vez atendiendo con la tercera fase, pero el tema es precisamente que ya no solamente voy a pagar ahora el salario, sino el reparto de utilidades. Ahora entonces, ¿qué es lo que voy a pagar como Nos tal? pudieron pagar abril ahorita. Exacto. Vamos a suponer que una empresa puede, conviene, hace cualquier cosa y termina abril. Pero en mayo no sabemos qué va a pasar, si van a declarar la famosa contingencia y entonces la indemnización, o si van a decir, págales otro mes, y entonces viene el pago de utilidades, y dices tú, vamos a hacer un convenio con los trabajadores, no pago, pues eso es, decimos es irrenunciable, pero a lo mejor de prorrogar. Pero por ahí nos encontramos con un perdido que ya no está con nosotros. ¿A quién le corresponde utilidades que ya no esté con nosotros? A los que estuvieron el año pasado todavía les tocaría. ¿Y qué pasa si uno de esos me denuncia, por ejemplo, ¿no? Que ponen unos fatalistas, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría en esos eventos, Sandra? Sí, un trabajador que haya estado durante 2019 y que sea, digamos, dentro de esa plantilla y generador de esa utilidad, pues tiene derecho a hacerlo. Entonces, yo puedo hacer esos convenios de los que habla el abogado Felipe, quizá con la gente que tengo hoy en día en la plantilla vigente, pero
si uno de esos trabajadores que ya no está, que va e incluso vamos a un panorama fatalista y que tampoco estoy trabajando en mayo, porque esto incluso va con una ascendencia de más grave todavía, entonces puede llegar a tocar y ni siquiera encontrarme, ¿no? Y tomarlo incluso a que yo me estoy negando a hacerle el pago, se inconforma, me demanda y ya tendría yo que pelearme con él ante la Junta, pero sí lo puede hacer, eso es algo que puede pasar sin duda, ¿no? Y el tema central que hemos estado platicando, ¿pago impuestos o pago nómina? Digo, creo que son dos conceptos, dos obligaciones. Una corresponde al derecho del trabajador que no se puede renunciar, que podríamos hacer algún convenio por las condiciones que se han modificado y que son fuerza mayor que comentabas en algún momento, pero la parte de los impuestos, no pagar impuestos me va a colocar en una situación compleja. Esperaríamos entonces, como lo hemos comentado también, que el gobierno nos dé algún beneficio, pero ¿y si no? Felipe, hablabas de la fuerza mayor en algún momento. ¿Y si no los pagos provisionales? ¿Y si no las contribuciones? Porque además en ese grado de insensibilidad que nos ha mostrado el gobierno, podría llegar un caso en que digas, oye, tienes que pagar el próximo mes las cuotas de seguridad social, pero al siguiente mes, además las bimestrales de retiro centenario de avanzada y vejez e Infonavit. Y si no lo pago, porque ¿qué es lo que pasa cuando el Seguro Social no recibe el pago de esa contribución de Seguro Social? Digo, en la experiencia que además tú te dedicas mucho a esta parte de combatir la actuación del Seguro Social cuando es ilegal. Básicamente, cuando no pagamos el tema de las contribuciones referente a las aportaciones de seguridad social, es que a los 2 o 3 días ya tenemos al IMSS tocándonos a la puerta para realizar y no vamos a estar. un embargo, ¿no? Y no vamos a estar. Y realmente no vamos a estar, las empresas no van a estar laborando. Entonces, ante esta situación, creo que sí debería de... Pero ¿qué hace el seguro? Digo, para que la gente conozca y sepa, toca, me quiere embargar, otro no me va a encontrar, y cuando no te encuentra, ¿qué hace? Por lo general te hace el embargo de cuentas, es lo más común, te hace el embargo de cuentas y gira oficio en este caso a la Comisión Nacional de Mercado de Valores para que busque qué cuentas tienes en los diferentes bancos que operan en el país y básicamente hace el aseguramiento por esa cantidad, o debería hacerlo por esa cantidad, muchas veces que lo hace con toda la cuenta, asegura toda la cuenta para que no salga ni entre nada. Y en un momento dado incluso llega a cancelar el registro, ¿no? En tanto en cuenta en activo, imagínate la gravedad del caso. Sí. Conclusiones, Sandra, pagamos nómina, pagamos impuestos, seguimos pidiendo la carta a los reyes que decías, ¿qué hacemos? Levantar la voz y esperar al último momento. Yo lo he tenido muy presente con las empresas que he tenido oportunidad de contactar en estos días, que te dice, ¿qué hago, no? El mismo empresario voltea hacia el contador y pregunta eso, ¿no? ¿Qué hago? Yo lo que les recomiendo es vamos a esperar, y generalmente hay empresas que dicen yo programo pagos día 5 o algo así. Hoy espérate al día 15, ¿no? En el mejor de los casos, para ver día 15, 16, si hay alguna respuesta ante esta petición. Que va a ser complejo, ¿no? En la parte jurídica, ¿hay elementos de defensa? ¿Esta fuerza mayor nos da elementos de defensa? Creo que hay, como habíamos comentado, hay una luz al final del camino. Si hay un elemento como tal que en este caso podemos tomar en consideración ante alguna situación de esta magnitud, como el cobro, en este caso de las contribuciones, y también nada más para aclarar un poco de forma muy rápida, que se emitió en este caso un acuerdo en el que por lo menos el Instituto Mexicano del Seguro Social está diciendo que ahorita no va a ser ninguna cuestión de diligencia, de cobro, ningún tipo de esta situación. Solamente esperemos que esto sea realidad. La buena fe, nada más, ¿no? Y bueno, y comentarle a la gente que nos está siguiendo, estamos hablando con dos jóvenes profesionistas muy exitosos en sus ámbitos, que ponen a su disposición en esta época sus servicios, la directora contable y financiera de CADEM Consultores, el director jurídico de CADEM Consultores también, y estamos a sus órdenes para cualquier cosa que podamos ayudarlos. Muchas gracias por acompañarnos, desafortunadamente el tiempo es muy breve, quisiéramos seguir platicando, pero ya estaremos con ustedes en otra emisión más de estos programas que vamos a estar haciendo para acompañarlos en esta época de crisis y tratar de apoyarlos en la solución de problemas. Muchas gracias por acompañarnos.